Bueno, ahora sí vamos a continuar con este segundo conversatorio. Ahora se va a presentar Vivi Núñez de Villa Langostura con su proyecto revistapatagonia.com, pero además la vamos a saludar porque es el cumpleaños de una colega, es su cumpleaños y aceptó participar Vivi, muchísimas gracias, y ahora el espacio es tuyo. No sé si la están escuchando, Vivi, no te escuchamos. Espera. ¿Estamos, Vivi? No estamos escuchando tu audio, yo tengo abierto tu micrófono. A ver ahí. Ah, ya está. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Sí. Ah, bien, al fin. Bueno, claro, con razón no me escuchaban antes tampoco, cuando la saludaba. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por los saludos, muchas gracias. La verdad es que durante mucho tiempo extrañé la cercanía y bueno, el contacto con la FAU, con mis compañeras, haber ido en forma presencial o semipresencial en mi caso para la licenciatura, hizo, que pudiera conocerlas y que nos encontráramos con intereses, con algunos pensamientos cercanos también y con muchas ganas también. La verdad que me da mucha alegría este espacio así virtual, extraño, pero bueno, que estemos juntas está bueno. Bueno, Vivi, ahora nos gustaría que nos cuentes tu nueva propuesta, porque un mes tiene Un Patagonia mes. Cultural, ¿sí? Patagonia Culturas se Patagonia llama. Culturas, bien. Patagonia Culturas, sí, la S final no es nada inocente, tiene que ver con, desde el nombre, estar, digamos, avisando que la Patagonia es un territorio donde se manifiestan diversas culturas, que hay distintas maneras de hacer cultura en la Patagonia, y la verdad es que, de hecho, el territorio lo tomamos con el concepto de que la Patagonia es una sola. Para la cultura mapuche, que tiene fuerte presencia y que está retomando sus lugares también de apropiación de la lengua, de divulgación de la lengua, de los hábitos, se han abierto un poco también a que quienes no son mapuches, quienes no lo somos, también podamos, digamos, acercarnos, ya, digamos, como que hay comunidad, y bueno, ellos le llaman la Gualmapu a la región, y del lado de Chile se llama el Ngulumapu, pero nuestra mirada desde la revista es la Patagonia en forma integral. Las personas que vivimos en la Patagonia, yo hace 30 años que vivo acá, no en Villa específicamente, pero llevo 30 años de patagónica, vemos a la cordillera de los Andes no como un límite, no como una barrera, la vemos realmente como un puente y la vivimos como un puente, sabemos que es un puente, porque las comunidades fronterizas tienen esta forma de conectarse, de hacer cultura en el sentido de resolver sus cuestiones comunitarias, entonces de ir instalando su propia identidad justamente para esto. La verdad es que la idea es de una colega, de Betina González, que es Promoción 2014. Betina estudió en la extensión universitaria que hubo acá en Villa Langostura. En un momento les pidieron ellos estaban cursando el lenguaje estrés, les pidieron que hicieran una revista. Entonces empezamos a hablar
bueno, a observar distintos soportes en papel, obviamente, y había ya trabajos virtuales o había blog, por lo menos en esos momentos, o el formato ISU para revistas donde las páginas se dan vueltas, qué sé yo. Entonces, en función a esto, Betina decía que qué bueno sería que hubiera una revista que hablara de la cultura de toda de la Patagonia. Ella lo miraba, digamos, solamente desde el lado argentino, ¿no? Las condiciones en ese momento no estaban dadas, ni económicamente, ni por cuestiones también de tiempos, entonces creo que lo primero que hacemos, o lo primero que entendemos cuando hacemos gestión cultural o cuando nos formamos en gestión cultural, es que una de las cosas que tiene que clarificarse es el concepto, el horizonte hacia dónde vamos, y hay que tener en cuenta como herramientas con las que se cuentan. Una de ellas es también la capacidad de las personas, y optimizar justamente estas herramientas, los recursos con los que contamos. Y bueno, pues llegó esta situación de cuarentena, donde, como ya habían relatado las chicas que estuvieron antes, muchos... acá hay un sector de escritores y poetas muy, muy interesante, muy nutrido en la Patagonia, músicos también. Entonces, bueno, empezó esto, digamos, grabarse con los celulares, hubo distintas convocatorias, además ya como espacios casi formalizados. Y un amigo me dice: Vivi, tenemos que hacer algo, vos que se te ocurren cosas, qué sé yo, dice, ¿qué podemos hacer? Entonces yo le decía, bueno, mira, lo único que se puede hacer es, tiene que tener formato digital. Entonces le digo, déjame que hable con una amiga que ahora vive en España, a ver si tiene ganas, le digo, porque la idea es de ella, entonces prefiero hablarlo con ella y ver si podemos reflotar ese proyecto. Bueno, obviamente ella dijo que sí. Mi amigo, a su vez, es un poco quien hace las relaciones humanas, y habló con un amigo del programador, que la verdad que nos vino como caído del cielo, porque entendió clarísimo el concepto y estábamos buscando un soporte diferente, y eso fue muy interesante porque la elección de lo que se ve, hoy estamos, más allá de este momento puntual, hoy estamos en una realidad donde prima la imagen como impronta, digamos, de comunicación. Las personas que leemos, ¿sí? Y esto no quiere decir que gente de otras edades, digamos, no lean, también leen, pero tienen otros intereses. Entonces, esta plataforma es multiresponsiva, lo cual implica que es dinámica, tiene respuesta inmediata, se asocia con las otras redes, con Instagram, con página de Facebook, también tiene Twitter, pero el fuerte, digamos, que tiene de alguna manera el gancho importante es el impacto de la imagen, y las imágenes se mueven, juegan como una especie de tablero de Tetris, entonces las imágenes se van moviendo. Todas las notas tienen como portada una imagen, una fotografía, ¿sí? Entonces, cuando uno pasa el cursor, o el dedo en el caso de los teléfonos, la foto gira en XY o en en EGI o en eje X, y devela el nombre de la nota, el contenido que tiene, y las coordenadas, porque
poner las coordenadas tiene que ver con que nosotros queremos mostrar desde qué lugar se está hablando cuando se hace la nota. La Patagonia es muy extensa y no es igual en toda su extensión. Entonces, para la gente de Patagonia Norte, donde por ahí están los centros poblados más importantes, digamos, la realidad es una. La gente del Alto Valle, por ejemplo, con zonas de chacras, de siembra, de agricultura, es muy diferente a la gente de la meseta, donde la mayor parte se dedica a la crianza de caprinos. Después, bueno, las vidas, las extensiones, la distancia. Entonces, la Patagonia es, bueno, ni que hablar las costas, ¿no? Tanto la del Pacífico como la del Atlántico. Entonces, no es algo que es homogéneo, tampoco es homogénea la cultura en la Patagonia. Entonces, por eso no hablamos de Patagonia Cultura o Patagonia Cultural, porque además también queremos un poco desmistificar esto que solamente las artes o los lenguajes artísticos son la cultura. Entonces, para nosotros el concepto es que la forma de vida, la forma de vivir es la cultura, es lo que se establece, y creo que es muy importante que se entienda eso. Y esto también tiene que ver con algo que hablaba hace, bueno, la preocupación, ¿no? Esta de que para qué servimos los gestores culturales. Creo que es necesario comunicar justamente que la cultura no es un evento, ¿sí? Un evento puede ser parte de una línea política, de una idea política de cultura, de lo que se quiere mostrar, es una decisión también, pero no es la cultura, lo eventual. Entonces, en ese sentido, recogemos las formas de vida de los distintos lugares. Hace poco salió una nota en los diarios nacionales, como una nota de color, como algo exótico, que en un paraje los paisanos del lugar, y les digo paisanos porque son paisanos, se reconocen paisanos, es como decir yo soy montañesa, digamos, porque vivo acá en esta zona. Entonces, no se habían enterado de la pandemia, ni de nada, ni de las restricciones que había y demás, porque no tenían pilas para la radio, ¿sí? Esto es algo habitual, esto es algo que pasa en el interior del país y que pasa mucho en las zonas alejadas de la Patagonia. No es la primera vez, yo trabajé en la ruralidad también. Entonces, acá estamos hablando de asimetrías, acá estamos hablando de otras cosas que son mucho más profundas. Entonces, lo que la capital, digamos, o los medios nacionales, que ya sabemos cuáles son los más renombrados, toman como una nota de color y, qué sé yo, uno de ellos decía, bueno, y que la fuerza, digamos, una fuerza especial de la policía del lugar que tenía que ver con, bueno, justamente con el resguardo, serían como una suerte de gendarmería, digamos, ¿no? Eh, bueno, pues le llevaban a la gente los alimentos y las cosas que compraban los dueños de las estancias para que sus empleados, digamos, tuvieran alimentos y demás. Entonces, la pregunta es, ¿y quién lo va a comprar si no los dueños de las estancias? La gente vive en las estancias, viven a cientos de kilómetros de distancia de lugares poblados. Entonces, si yo quiero que mi negocio funcione bien, a mis empleados les tengo que dar los recursos necesarios para que puedan hacer bien su trabajo. Pues esto es cultura de la Patagonia, ¿sí? Entonces,
eso es lo que mostramos también, así como un joven que se recibió hace poco tiempo de licenciado en turismo, salió a recorrer en bicicleta desde la Patagonia, dio una vuelta interesante porque terminó en Brasil, pero fue primero, nosotros estamos en Patagonia Norte, él se fue hasta el sur y después subió no sé por dónde, bueno, cuestión que termina en Brasil su recorrido y demás, y se encuentra en una situación límite también justo en un paraje de 3 casas. Cuando digo 3 casas, son 3 casas. Yo trabajé en la línea sur en Clemente Onelli y había con la escuela y una salita que era la comisaría, contando estos 2 edificios, la escuela el más importante, habían 10 casas. Entonces, esto es real también. Entonces, este muchacho se encuentra en una comunidad que lo auxilia, se habían quedado sin agua y demás, sin hacer preguntas, sabiendo lo que necesitaba, dándoles el lugar para que duerman y pasen la noche y se calefaccionen y puedan dormir. Esto también es cultura de la Patagonia. También tenemos a un rapero muy famoso que vive en la ciudad de Neuquén y que tiene, bueno, otros intereses y otras formas de decir, pero que también pone de manifiesto en un lenguaje como el rap, lo que pasa en la provincia de Neuquén, cuál es la problemática de la gente de la zona, qué pasa con el fracking, qué pasa con el tema del extractivismo, ¿sí? O sea, es mucho más que una revista que muestra un lenguaje, si se quiere, literario, es mucho más que una revista de artes, es una revista que de verdad aborda el concepto que tenemos quienes nos hemos formado en gestión cultural, el concepto que tenemos de cultura. Y Bueno, Vivi, sí. acá hay un montón de preguntas para vos, pero tengo que darle el tiempo a Pedro antes de que se vuelva a caer la señal. Nos No, dejaste un montón de... Mira, te digo porque empiezan a aparecer, todos automáticamente preguntaron dónde poder mirar la publicación, así que sí. vamos a ir, le voy a dar la palabra a Pedro para poder cerrar y después cerramos todas las preguntas, porque hay un montón para seguir hablando, podemos estar 4 años, ya sabemos. Bueno, Si te parece bien, gracias, Vivi. Ahora sí, vamos a cambiar, voy a cambiar, le voy a dar la palabra a, ahí le estoy abriendo el micrófono, no sé por qué no me abre, a Pedro de Leye. Pedro, si podés abrir el micrófono. Él es el Sí, director. Ahí está, voy a volver a presentarlo, el director provincial de Patrimonio de la provincia de Buenos Aires y presidente del ICOMOS, y nos va a hablar sobre patrimonio marplatense. Bueno. Eso me dijeron. Sí. Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Mabel, y muchas gracias, Miriam, por esta gran invitación, esta amable invitación. Y felicitaciones por los 20 años de la carrera de gestión cultural y por el gran trabajo que hace AGECO. La verdad que felicitaciones. Ahora voy a hablar sobre patrimonio y participación de la comunidad. No me animo a hablar de patrimonio marplatense, porque por ahí está Alejandro Novakovsky entre el público y me daría mucha vergüenza. Así que voy a hablar sobre participación de la comunidad y de la sociedad civil en el patrimonio. Bueno, antes de empezar quería 2 cositas. Primero quería comentarles, eso se lo había dicho a Miriam, el viernes pasado yo había escuchado sobre la iniciativa que tenía AGECO de presentar un proyecto que tenía que ver con la colegiación de los gestores culturales. Entonces yo le comentaba que en el año 2017 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de colegiación que lo presentó la gente de la Universidad de Avellaneda. Yo estuve en alguna discusión en asesores de la Cámara de Diputados cuando se trató. Finalmente no salió ese proyecto, me acuerdo que no pasó finalmente, creo que a diputados, pero es un proyecto que se podría volver a pensar, a buscar. Este proyecto lo presentó la universidad a través de Cristina Alves Rodríguez y uno de los autores había sido Héctor Olmos.
que inclusive lo presentó en unas jornadas que había organizado allá en Avellaneda en el 2016-2017. Digo que podríamos poder retomar ese proyecto y generar una sinergia con otros egresados de otras universidades para presentarlo en forma conjunta. Yo también tengo una carrera de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, con lo cual también cuenten con ese apoyo si podemos juntar la sinergia de distintas universidades. Ahora, tal como le dije a Miriam, yo soy un poco crítico a veces de la manera que hemos construido el término de patrimonio y sumamente crítico de la manera en que hemos construido la ciudad. Por eso también yo le propongo que este sea como un espacio, que nos saquemos las jinetas para hablar y para interpelar el concepto de patrimonio, cómo lo hemos construido, de dónde lo hemos construido. Creo que estos espacios, aún en este momento tan difícil de pandemia, son espacios interesantes porque nos obligan a reflexionar y a interpelar. De hecho, muchos de nosotros estamos teniendo casi un webinar por semana, y son espacios de mucho diálogo y de mucha circulación y construcción de contenido. Por otro lado, comentar que yo ya había participado en 2004 en una jornada que había organizado la GECU, ahí la conocí a Susana Gecchini, y que el tema había sido el patrimonio bonaerense, y yo había hablado de gobiernos locales y patrimonio cultural. Bueno, que ya desde muchos años el tema que a mí me apasiona es el tema del patrimonio y el territorio, y cómo la comunidad activa el patrimonio. Como bien dijo Mabel, aparte de ser director de patrimonio hace muy poco, hace varios años soy presidente de ICOMOS, pero esto por ahí tampoco me quita mi visión crítica hacia ICOMOS y hacia la UNESCO, sobre todo con el tema del patrimonio mundial y cómo muchas veces los gobiernos han dejado expuestos a la especulación inmobiliaria y al turismo depredador sitios que han protegido como patrimonio mundial. Básicamente, lo hablábamos la otra vez en un webinar de turismo cultural, el caso de Purmamarca, que ha quedado a merced de la gentrificación y de la especulación inmobiliaria. Este es un tema que lo voy a intentar hablarlo hoy también. Uno de los grandes problemas que ha tenido las localidades de la Quebrada, sobre todo Purmamarca, Humahuaca y Tilcara, es que no han tenido, previo a la declaración de Patrimonio Mundial, un plan de ordenamiento territorial. Cuando les vino la declaración, la localidad no tenía ni siquiera un área de patrimonio. Y esto fue también con una responsabilidad política muy importante que dejó a estas localidades en un lugar de mucha sensibilidad. Como dijo Jordi Borja, el urbanista catalán que invitamos en un encuentro que organizamos en La Plata en el 2016, construir ciudades en las que se mezclen el pobre y el rico, donde se prohíba el uso del auto y en las que se limite la especulación del mercado inmobiliario, son algunas de las claves para pensar las ciudades del futuro. Un poquito de esto yo quería hablar, sobre todo el tema del patrimonio y la especulación inmobiliaria. Primero voy a hablar un poquito de patrimonio. Le pido disculpas al que ya me escuchó la semana pasada, puede ser que los webinarios son muy cercas y a veces uno no tiene tiempo de incorporar nuevos conceptos, sino que arrastra conceptos que ya los venía manejando. Definir el patrimonio, para muchos de nosotros, es un terreno complejo. Nosotros decimos que el término es polisémico. Esto significa que se modifica y que se amplía permanentemente, y que la representación del mismo es variable según los distintos momentos históricos y las diferentes situaciones contextuales. El patrimonio, por supuesto, requiere siempre de una valoración previa, que infiere siempre una posición dominante, es alguien que decide qué tiene valor y qué no tiene valor, y también significa una posición de poder, de dónde se da esa valorización. Valorización que como resultado de una posición dominante siempre implica, o muchas veces implica, o visibilizar o invisibilizar saberes y manifestaciones culturales. ¿Se me escucha bien, no? Perfecto. Yo suelo hablar muy rápido, por eso si hablo muy rápido me tienen que decir así, pues si no empiezo y hay un momento que ni yo me entiendo. Voy acá a citar a Pratt cuando dijo que el proceso de construcción del patrimonio posee un carácter ideológico.
similar a otros procesos de representación y legitimación, y que las activaciones de determinados referentes patrimoniales obviamente está vinculada al poder imperante. Siguiendo con Prat, como construcción social, colectiva, histórica, situada, cambiante, resignificada o ignorada, el patrimonio es variable de acuerdo a criterios que se van renovando o a intereses que se van generando, pero también a derechos que se van conquistando y al empoderamiento de nuevos actores sociales. En ese sentido, el derrumbe del paradigma del patrimonio asociado exclusivamente a la alta cultura y a los hechos, a los hechos significativos de la historia oficial, ocurrido sobre todo en las últimas décadas, ha dado lugar a procesos de reconocimiento y valoración de otros saberes y de otras prácticas no institucionales y a manifestaciones contrahegemónicas. Por lo tanto, nosotros problematizamos siempre la simplificación del patrimonio como si fuera un objeto, como si fuera un tesoro histórico o estético, y entramos en un concepto mucho más amplio en el cual incorporamos el contexto físico, el cultural, el social, y también el rol, no solamente la conservación o la salvaguardia del mismo, sino el rol que cumplen los planes de desarrollo. Yo acá tengo que agregar también que soy bastante crítico de lo que es el turismo cultural, o del turismo cultural por lo menos manejado por los grandes sectores empresariales. La Comisión Nacional, por ejemplo, es una entidad creada por el Gobierno Nacional en el año 1940, que todos las conocemos, inclusive vamos a dar una jornada la semana que viene. Fue fuertemente vinculada a la academia, al EBN y a la Academia de la Historia, que fue creada en la década del 40, 1940, para promover la historia de bienes o de carácter o histórico o artístico que respondían a la historia social dominante. Sobre todo la historia que se escribió en las últimas décadas del siglo XIX. O sea, la misma versión de la historia que ha bautizado calles, que ha bautizado avenidas, parques, y que ha decidido qué próceres deben ser honrados y cuáles deben ser escondidos o demonizados. Una historia propia del positivismo decimonónico, de matriz étnica, clasista y patriarcal. Digo patriarcal y acá quiero dar dos ejemplos que los hablaba con Miriam. Uno es que recién en el año 2018 la Comisión Nacional de Monumentos terminó de reconocer la coautoría de la arquitecta Delfina Gálvez Bunge en el Monumento Histórico Nacional Casa sobre el Arroyo. Fíjense que digo Casa sobre el Arroyo y no Casa sobre el Puente. Quien fuera omitida en la declaratoria de 1997. Este es un trabajo que hizo Carolina Quiroga de la Comisión Nacional y que modificaron la declaratoria para ponerla a Delfina junto con Amancia Williams como responsable del proyecto de la casa. Esta historia que ha invisibilizado a las mujeres en todo este proceso de patrimonialización también está presente en el tema de la Biblioteca Nacional. Pocos de nosotros conocemos a la arquitecta Alicia Casaniga, además yo tengo que leer el nombre porque no lo puedo a veces pronunciar bien, que fue la arquitecta que realizó junto con Clorido Testa y con Francisco Burrich uno de los edificios más relevantes del brutalismo, declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2017. Parecería ser que Testa ha invisibilizado a todas las autoras que han sido compañeras de él en varios proyectos. Por supuesto, este fragmentado sistema patrimonial debe ser revisado, debe ser sujeto a debate, resignificado, revisado y sujeto a disputa de sentidos. La agenda de la contemporaneidad debe interpelar al patrimonio cultural en temas como género, temas como diversidad, como cambio climático, como resiliencia, como resistencia, como inclusión y, por supuesto, como el COVID-19. Creo que son las interpelaciones de la contemporaneidad que nos van a ayudar a definir un nuevo concepto del patrimonio cultural. Por supuesto, esta nueva concepción, esta nueva visión del patrimonio cultural necesita del reconocimiento a su vez de otros actores locales, los actores locales y de la sociedad civil en todo el proceso de patrimonialización. Desde el inicio de la identificación de los referentes patrimoniales que merecen ser protegidos, hasta el compromiso de la salvaguardia, gestión y uso.
Esto aleja obviamente al Estado como el único activador patrimonial e incorpora otros agentes e integra también en el debate a otros actores que no necesariamente tienen que surgir de los ámbitos académicos o de los ámbitos profesionales o de los colegios profesionales. Digamos, hay que como que correr el tema del patrimonio desde el ámbito de los construidos. Yo acá quiero aclarar que sé que el Colegio de Arquitectos de Mar del Plata tiene un enorme trabajo en relación al patrimonio, pero yo soy muy crítico del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de La Plata, no sé, Patricia, si vos coincidís conmigo, del CAPBA 1, que generalmente cuando tiene que evaluar un bien patrimonial, siempre evalúa por su desafectación. Digamos. Por eso yo soy muy crítico a veces de los propios colegios de arquitectos, no de Mar del Plata, tengo que ser sincero, pero sí también de la Sociedad Central de Arquitectos y del CEPAU. Digamos, yo tuve muchos años trabajando en la legislatura de la ciudad y participé del CAP, que es la Comisión de Asuntos Patrimoniales, y muchas veces las batallas con los colegios profesionales vinculados a la construcción, en la defensa del patrimonio, fue muy dura. De cualquier manera, estos nuevos conceptos, estas nuevas definiciones, muchas veces no llegan a los que nos vienen por ahí de los organismos internacionales y que se enriquecen en los ámbitos académicos, no han desarrollado, por lo menos en nuestro país, la necesaria praxis en los ámbitos donde debería enlazarse, que es en los territorios. Es como una desconexión desde los organismos internacionales a los territorios. Digamos, las convenciones y las declaraciones de los organismos internacionales, y aún el ámbito académico muchas veces no llega a los gobiernos locales y no llegan a los territorios. Eso es algo que a mí me interesa mucho, que lo voy a desarrollar por ahí en un rato, que es, en estos últimos años estoy cada vez más convencido que el patrimonio se defiende y se pelea en los consejos deliberantes, básicamente los consejos deliberantes. Es justamente en el ámbito local donde esta perspectiva del patrimonio cobra sentido. Digamos, la ciudad construye el escenario en que se produce y se concreta la articulación con la comunidad, y es el territorio, el sustrato, donde se identifican los bienes y las expresiones culturales relevantes para la ciudadanía. Digamos, para ser más exacto, la Comisión Nacional termina siendo una entelequia en el territorio y solamente tiene un listado de bienes protegidos que no llegan a ser más de 1000 bienes, que son solamente bienes vinculados a la historia del siglo XIX y principio del siglo XX. Esto ya lo he dicho varias veces, perdón Carla si lo vuelvo a repetir, pero nosotros tenemos protegidos todos los bienes que han pertenecido a Sarmiento, perdón también Miriam si lo vuelvo a repetir, pero insisto, la casa donde vivió, la casa donde creció, la casa de fin de semana y el lugar donde está enterrado. Pero toda la comunidad afrodescendiente solamente tiene un bien declarado en la Argentina y es en Chascomús. Esto tiene que ver con cómo hemos construido nuestro patrimonio, cómo hemos construido el patrimonio. Por supuesto, el paradigma, volviendo a la ciudad, el paradigma de la ciudad en América Latina y en Argentina, se ha caracterizado por los lineamientos de ordenación territorial que ha impuesto el capitalismo del siglo XIX y del siglo XX en la región. Las ciudades son como el resultado de este orden económico y social, que entienden muchas veces el desarrollo solamente en términos de beneficio económico. Esto se ha impuesto muchas veces a los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas, y han condicionado la composición urbana y convirtiendo muchas veces a las ciudades en tejidos fragmentados e insociales. Asimismo, y esto es común en todas las ciudades en el país, el desarrollo inmobiliario, unido muchas veces a un poder político excesivamente contemplativo, y acá nos vamos acercando también al tema de Mar del Plata, modificó el perfil de muchas de nuestras ciudades, provocando la pérdida de atributos materiales e inmateriales que la destrucción del patrimonio urbano provoca, creando daños irreversibles en la configuración de lazos sociales e identitarios, y desconociendo asimismo el papel esencial que tiene el patrimonio en los planes de desarrollo. Cada uno debe estar pensando lo que ocurre en su localidad, digamos, porque yo también voy a hablar de lo que ocurre en La Plata, si me permite Patricia. La falta Pedro, de esta visión antes sí. de que te explaces, salimos y te damos 40 minutos porque están todos prendidos y yo estoy de sacarle foto a todas las preguntas. Si les parece bien, dale. y todo en Mar del Plata estamos esperando. Dale, Salimos juntos, ¿sí? Dale.